señores, buenos días. Aquí ando con la familia entera. Miren a Patricia por allá atrás. Buenos días. El niño aquí. Hola. Ya tú sabes qué bola dice. Y nada, señores, estamos en Hialeah. Vine aquí a la yarda para hacer algunas cosas al camión. El niño me va a engrasar el tráiler. Vamos a ver cuánto le pagamos por engrasar el tráiler. ¿Qué ustedes creen de eso? Y nada, llegamos aquí a Starbucks ahora a ver si compramos algo de comer, porque no desayunamos para no perder mucho tiempo. Ya son las 11 del día. Y nada, me voy a comprar un café y no sé si un sándwich o otra cosa que Patricia me pidió otra vez ahí. Ahora le voy a mostrar cuando pidamos. Claras de huevo. ¿Cómo es? Claras de huevo. Ah, claras de huevo, pero ¿con qué era? Con pimiento. Con pimiento. Yo se lo pedí una vez, me gustó y más nunca lo he pedido. Me acordé ahora y voy a ver si lo tienen, a ver si no tienen algunas cosas disponibles. Ven aquí la fila que hay, no sé si se puede ver bien ahí. Porque ahora no se puede entrar adentro. No. Todavía no se puede entrar adentro, entonces todo el mundo está por el drive-thru. Aquí vamos a perder por lo menos 30 minutos por lo menos en esta fila. Ya saben, ahora les muestro aquí. Vamos a salir de aquí de Starbucks, como les dije, fueron como 30 minutos. Ahora les voy a mostrar todo lo que pedimos ahí en la yarda. Pedí como ahí a 2 minutos la yarda. Ahora les mostramos cuando lleguemos ahí. Señores, llegamos aquí a la yarda. Aquí está mi papá. Mi papá llegó anoche aquí a la yarda. Para aquí. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Acabo de poner estas gomas nuevas. Bristol. Mira, para que ustedes vean, mi papá usa gomas Goodyear. Y este viaje bajando se le reventó una goma Goodyear. Y a mí que uso China nunca se me ha reventado una. Para que ustedes vean. Miren aquí, señores, a mi camioncito, lo extrañaba ya. Ya empezó a llover, señores. Miren aquí una goma que se reventó mi papá, una goma reventada todavía. No la he cambiado todavía. Señores, aunque siga lloviendo, voy a por lo menos a ver si cambio una luz que tengo en el bumper ahí, que no sé si les conté, este viaje bajando, le volví a dar a un armadillo, un bicho de eso, y me partió lo que es el cover de afuera, pero ya yo tenía una luz guardada ya. Y que el niño se ponga a engrasar el trailer, lo traje para acá para que trabajara un poco, porque como saben, esta cuarentena no hubo más escuela, y se pasa el día entero jugando en la casa, y para que haga algo lo traje para aquí para allá para que trabaje. Bueno, señores, no sé si recuerdan que me pasa que he botado, tuve que buscar el trailer de él. No sé si al final les conté qué fue lo que le pasó. Lo que le pasó fue que se le jodió el hoyo del cooler. Y nada, no fue tan costoso al final. Lo que sí tuve que flochear el motor unas cuantas veces, ¿saben? Cambiar el agua muchas veces para que se limpiara y eso también. Y nada, y ahora llego aquí con la bomba del agua jodida. Parece que debido a ese problema también se le jodió la bomba del agua ahora, bajando ahora. Ahora va a cambiarla. Y nada, aquí nunca se para, señor, aquí siempre es algo. Miren, quiero mostrarles estas luces que yo les regalé a mi papá. Estas luces yo las compré, no sé si ustedes recuerdan, las compré y se las mostré por Instagram. Las compré a la marca Grand General, ahí lo voy a dejar el enlace donde yo las compré. Yo las quería para mí, pero bueno, la mi papá estaba muy fea y decidí hacerla a él. Miren qué bien se ven, me encantan. No están tan malas, por eso yo decidí darle esa a mi papá. Las mías se ven iguales, pero las mías alumbran solamente, tú sabes, flashean así, no como esta, que está como que van corriendo. ¿Qué creen de esas luces? A mí me encantan. Vamos a ver, hay como un 30% de lluvia a la 1, un 40% creo que a las 3 también. Hace falta que no llueva tanto. Para que me pase aquí para comer algo, mostrarle lo que pedimos y empezar a trabajar en mi camión ahí. Mi papá va para el taller ahora, como les dije, a cambiar la bomba de agua.
Yo me pedí un coffee frappuccino. A ver. Miren lo que decía que me pedí, que es de huevo. Miren esto para que vean. Miren esto. Es chiquito, pero sabe rico. Es como claras de huevo. No se ha virado todo ahí. Claras de huevo con pimiento. Unos vegetales adentro. Y también me pedí un sándwich. Este es del niño. ¿Qué te pediste, niño? ¿Cómo se llama eso? Una cosa de bacon ahí. Tiene bacon, algo con bacon. Se pidió ahí. Y también me pedí otro sándwich también. ¿Ese no es el tuyo? Voy a dar este. Sí, el tuyo es este. ¿Dónde te vamos a ver? Si ese es el tuyo, tiene bacon. Ajá, ese es el mío. Bacon ahí. El mío es este. Yo siempre he pedido este. Se llama Chicken Caprice. Me gusta este también. Y ya sabes. Vamos a comer rapidito aquí para empezar a trabajar, señor. Esto está bueno, señores. Deberían probarlo. En Starbucks. Tiene cantidad de pimiento rojo. Es como dulcecito. Ahí está la niña. Ya se despertó la niña, Vino todo el viaje para acá, dormía en el calcio. Estaba chequeando, creo que el camión no va a arrancar. Llevo aquí más de una semana sin arrancar el camión y creo que no va a arrancar. El voltaje es súper bajito. Vamos a ver si arranca. No tiene suficiente batería para arrancar. Entonces tengo que darle carga a la batería. No sé si se me quedó algo prendido por ahí. Ahora voy a ponerle con la camioneta, darle un poco de batería para poder arrancarlo. Y chequear a ver, no sé si se me quedó algo prendido por ahí. Mira, se me quedaba una luz prendida, a lo mejor la luz a la cama, algo prendido por ahí. Vamos a ver. Señores, miren quién se acaba de despertar. Mamá. Miren cómo ha crecido. ¿Qué, mamá? ¿Estás jugando con ese palito? ¿Quién es papá? Ya saben, déjenme darle batería a esto. A ver, tengo tremenda locura, no sé qué hacer primero. Déjenme enseñar al niño lo que tienen que hacer en el tráiler, primero creo. Y después le doy batería al camión. Vamos para allá. Siempre hay que tener en el camión un cable de esto para estas situaciones. Una vez me acuerdo que me quedé botado en Filadelfia, Pensilvania. Había tremendo frío para el camión. Cuando me levanté no arrancaba y gracias a un señor que estaba ahí que me ayudó y me dio me dio de su camión batería y así pude arrancar el camión, señor. Y nada, esto es sencillo, señores. Rojo es positivo, negro negativo. Y aquí la misma cosa. Y ahí dale un rato ahí hasta que suba la aguja. Esta de ahí no se puede ver ahí. La aguja ahí. Ya subió un poquito ya. Estaba en el piso completo. Ahora déjame sacar las cosas para enseñar al niño lo que tiene que hacer. Ven, niño, para acá. Para enseñar al niño lo que tiene que hacer para que me engrase el tráiler. Como ustedes saben, yo siempre doy mantenimiento al camión y me lo engrasan. Pero el tráiler sí siempre lo engraso yo. Y de todos los meses lo engraso el tráiler. El tráiler es fácil. Vamos allá. Bueno, señores, aquí va que ahora tengo que enseñar a él porque él nunca ha hecho esto. Voy a tirarme para abajo con él. Aguanta aquí, Mer, aguántame este momentico. Aguántame también. No tengas miedo de ensuciarte, aquí sí te va a ensuciar todo. Ponte más para el medio para pasar yo. Ya, todo
enseñar cómo es. Ponte cómodo. Ahí, aguanta, mételo más para adentro. ¿No sentiste que como que entró ahí algo? Ajá. Ahora pon la mano ahí y con aquella mano dale a esto. No, ¿No puedo? ¿Por qué? suelta ahí, pues sin moverlo mucho. Es como que va a enganchar, tú verás. Mira, ahí enganchó, ¿viste? Aquí enganchó, ahora dale allá. Dale ahí duro. Una pila de veces. Mira, échatela eso para allá, que no te caiga, que está como que la grasa derretida, no sé del calor. Ahí. Ya que vaya hacia atrás, ahí. Ah, voy mirando, mira. Por aquí, por estos bordes, por acá al lado. Si bota grasa, es que está ya. Echa para atrás un poco esto, no vire tanto la manguera. Ya, mira aquí, mira cómo se ve la grasa para atrás, mira. Miren, señores, esta es la grasa todavía original de fábrica, ¿ves? Yo creo que este es como la cuarta vez que lo graso yo. Y todavía sigo botando grasa de la factoría. Entonces David ya, cuando bota, aquí creo que botó demasiado, hay que estar más pendiente para que no bote tanto. Ya cuando tú veas que empieza a salir la grasa, se para. Ahora vamos a ver, sí, sácalo, la falta de aquí, esto aquí. Mira aquí atrás, mira. ¿Mueve otra puntita de esa más aquí? Sí. Ahí, ahora ahí. ¿Botó seguro? Sí, aquí. Mira. Ok, perfecto. Ese aquí, no importa. Ya, ahora mira al lado, como si tenga aquel lado, ¿te acuerdas? Muévela por los lados, ahí. Empuja duro y tú vas a sentir como que engancha. ¿Enganchó? Una vez que engancha tú puedes hasta soltarlo ahí. Y con cuidado que no se vaya a salir. Mira, ahí está mal puesto. Ahí botó un poquito para afuera. A ver ahí. Eso es un poquitico otro ya porque él estaba bien engrasado. Él no le falta mucha grasa. ¿Pero dónde tengo que mirar? Ya, yo te voy a decir, Mira, aguanta pues se está botando. Y te voy a decir. Eso un poquitico tiene porque ya eso está bien engrasado. Un poquito, una más. Ya déjalo ahí. Mira, ahora pasa el trapo entre las punticas esas. Pasa el trapo este. Ya, saca la. Pasa la punta esa también. Pasa la punta esa. A la punta de la bomba, pásala también. Ahí, a la punta, limpia la punta. Ahí. ¿Y aquí? Ajá, ahí también. Y ahora ven para acá atrás. Y acá atrás más fácil, aquí te puedes sentar ya más cómodo. Eso también. Dale 2 veces más ya, que eso está bien lleno de grasa. Mira, no vire tanto la manguera. La manguera de bomba no la vire tanto. ¿Botó ahí? No. Dale un toque más. Dale dos toques más. Y ya, porque eso está. Ah, ya, ahí está bueno. ¿Lo paso por aquí? Sí. Limpia bien ahí. Y ahora limpia también la punta de la manguerita. Y ve para el lado. No dejes que toque la tierra eso, la punta de eso. A mí me la falta aquí al lado ahora. Ahí mismo al lado. No tienes que como que acostarte. No, si puedes así, como te sea más fácil a ti. ¿Dónde es el lado? Mira por aquí. ¿Te acuerdas de mi muchita de adelante? Aquí también lo mismo. Mira, ¿Aquí? Uno aquí, mira el video. Mete la mano para que sientas la puntica que hay ahí. Mira ahí. Ahí está. Mira que te falta poco ya. Ahora te falta el otro lado. Se te bota por la. Tienes que ponerla bien. Eso no importa que se bote un poco. Seguro que esté bien. No, porque estaba virada. Endereza la mera, muévela. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ¿viste? Ahí está bien. ¿Ya? No, dale un poquito más, pero te digo que ahí está bien puesto. Ahí está ya. Vamos para el otro ahora. Mira, ven para acá, ven. Límpiate con eso la mano que te ensuciaste. Señores, esto es para lavarse las manos sin jabón. Coge un poquitico ahí y para allá. Coge la mano sucia. Coge un poco más. Ya, un poco más. Más. Sin miedo. Y ya, lávátela como si fuera las manos. Ahí.
¿Cuánto lo lavo aquí también? Sí, ahí también. Ahí. Eso no hace falta agua, eso no hace falta agua. Te va a quedar olor como a grasa, pero vas a quedar limpio. ¿Viste? Está bueno, ¿eh? Ajá. Pasa un papel, pásate bien. Esto está bueno, señores. No hace falta agua para limpiarse. Pero como les dije, tú sabes, te deja un olor raro, no te deja un olor rico. Pero bueno, para trabajar así la mecánica aquí, a mí me funciona. Pásate ahora para que se te quite la... Ahí. ¿Viste cómo quedó limpio? A dejar si cambio la nueva luz que tengo del bumper ahí jodida. Perfecto. Pasa aquí el borde ahí para que no... el borde de afuera. Ahí está. ¿Lo botas allá? Espera, vamos a coger una bolsa para echarte la basura, porque si no vamos a tener que dar muchos viajes preparados. Señores, en lo que se carga esto, quiero ver si cambio esta luz que tengo aquí. La luz, el golpe que me dio el bicho ese, lo que me jodió fue este covercito de aquí afuera. La luz en realidad no se dañó, pero esta luz ya se habían fundido unos bombillitos adelante, atrás no, atrás está bien. Pero aquí estos bombillos de adelante solamente está trabajando uno o dos, creo. Por eso yo tenía esta guardada aquí. Voy a cambiarla rapidito. Señores, ahora yo le he hecho silicón aquí adentro de la luz, donde salen los cables. Le he hecho bastante silicón para que selle bien ahí y no le vaya a entrar agua a la luz. Ya eso es lo que me falta nada más, silicón y ya conectarla ya está todo listo ya. Bueno, señores, ya aquí quedó ready, la luz ya está lista. Miren aquí quienes están aquí conmigo, acompañándome. Elena, a ella le encanta estar en el piso, a ella sí le va a encantar ensuciarse aquí conmigo. Señores, les cuento que todavía, todo este tiempo que hemos estado aquí, todavía no arranca el camión todavía. Parece que se descargó completamente la batería, las baterías, que todavía no arranca, increíblemente. Y estaba casi lloviendo ya. Teníamos más cosas que hacer. Ah, ya casi, un poquito más y va a arrancar. Como les cuento, señores, tengo varias cosas que hacer y miren cómo está el tiempo. No sé si pueda hacer todo hoy. No sé, vamos a ver. ¿Qué, mamá? Mira, Elena, mira, ¿quieres venir conmigo? ¿Eh? ¿Quieres venir conmigo? Ven. Vamos, ven. Mira, coge la cámara, cógela. El lente no se te lo raspa, que tiene tierrita en la mano. Vamos a ir a hacer una foto ahí con mi teléfono. Frente al camión. Pónganse ahí. Ahí quedó. Hice unas cuantas fotos ahí. ¿Cómo se come piedrita? ¿Te gusta la piedrita? Se estaba comiendo una roca. Mira. Tiene la boca ya tan... Conmigo, ¿quieres venir conmigo? Ah, ¿quieres la cámara? Cógela. Dale, cógela. Sí, a ver si la vas a arrancar. Ya que arranca. Arráncala. ¿Te gusta la cámara? ¿Eh? ¿Sí?
¿Quieres conmigo? Espera, que espera. Bueno, señores, espérate. Ya le pagamos al niño, ¿eh? Vamos a pagarle al niño por haberme engrasado el tráiler. A ver. Este es el pago de él. Cuéntalo. Por haberme engrasado el tráiler. Mira. Se te cae el money. Cuenta el billete. ¿Cuánto hay? 25. 25 dólares. ¿Qué crees, señor? ¿Está bien o está mal? Creo que está bien. Yo pago como 20, creo. Cuando lo he pagado, creo que lo pago una sola vez. 20 o 25 pago yo. Así que ahí le di 25 dólares ahí para que se compre cosas de juego, eso que juega él y eso. Ahora que están los niños en la casa, señores, hay que ponerle actividades y cosas porque está trancado tanto tiempo, no es fácil. Y él lleva ya bastante tiempo trancado. Wow, falta un poquitico nada más para que arranque. You feel me? You see my style? It's a cash, bro. You like my money? You like my money? Yeah. You can't get it though. You can't get it though. Se va el lanchero. Señores, ¿saben qué? Que a mí se me había olvidado por completo, de verdad. Miren, aquí tengo todavía los amortiguadores que yo les mostré que lo había comprado. Los tengo hace rato, pero rato ahí. Pero para ponerlo necesito desenganchar el camión para trabajar más cómodo. Y como el camión arranca no puedo desengancharlo, ¿sabes? Porque ahí cambiarlo así, tú sabes, va a ser más incómodo, va a ser trabajo por gusto. Deja ver si logro arrancar el camión para cambiarlo. Voy a bajar las baterías de las herramientas. Que no las he llevado para la casa para cargarla. Cambiar los amortiguadores, señores, con la pistola que yo les mostré en el video anterior es súper fácil. Que yo antes la cambiaba con las llaves, ¿sabes? Con una llave y un tubo. Y para el carajo. Como ven, lo pude arrancar, ahora mismo arrancó, pero ahora empezó a llover. No voy a poder poner los amortiguadores, señores, no voy a hacer más nada aquí hoy. Voy a dejar así todo como está aquí y me voy a ir. Porque ando con la familia aquí, no quiero que estén trancados en el carro ahí. Cuando vengo mañana o el lunes, tal vez el lunes vengo y cambio los amortiguadores y hago otras cosas más que quiero hacer. Déjenme terminar de recoger aquí, tengo tremendo reguero. Voy a desengancharlo. Creo que mañana voy a venir a cambiar los amortiguadores. Como les dije, está que cae un chinchín de agua, no sé, como ando con los niños y eso, no quiero que estén trancados en el carro. Bueno, señores, ya ahí quedó ya. Como quedó la luz nueva. Como estoy de petróleo, tengo bastante petróleo todavía. Con eso camino una pila de millero. Mira cómo tengo aquí el reguero que tengo aquí formado. Tengo que recoger todo eso. Y creo que me hace falta comprar algo para el camión. No recuerdo a ver qué es, para allá cuando venga mañana o pasado para acá a hacer lo que me falta, tenerlo todo aquí. Vamos a ver. Déjame ponerme a pensar a ver qué es lo que me hace falta comprar. Creo que voy a pagarlo ya. Miren como ya cargó la batería.
Normalmente tiene que estar en el medio, en el mismo centro. Todavía falta un poquitico, creo. Voy a dar un poquitico más arranque. Vamos a ver si se pone la aguja en el mismo medio y entonces lo apago. Esto está aquí que, como les digo, que cae, llueve, escampa y por eso me voy a ir. Lo que voy a pasarme a ver si compro, acabo de comprar los triángulos para el tráiler. Creo que cuestan como 30 y pico dólares cada uno, son 4. Vamos a mostrar cuando los compre. Vamos para allá. Bueno, señores, aquí preguntándole al niño que si va a engrasar todos los meses el tráiler por 25 dólares. Esta vez le doy 25, tal vez después le doy más. ¿Vas a engrasarlo todos los meses? Definitivamente. Dice que sí, va a engrasar todos los meses. Va a ver si busco algo más para darle de trabajo. Ah, mira, de tu abuelo. Ajá, de abuelo. Falta de tu abuelo. Dice que me va a dar como 20 dólares también. Ah, mira, ya falta el del abuelo. Mira, estaba también ahí, que dejarlo engrasado. ¿El de él estaba ahí? Claro, al lado, ¿no viste? Oh, sí. Mira, fallamos ahí. Bueno, pues venimos mañana o el lunes. Ok, yo Ya, mira, no me di cuenta, ¿verdad que no me di cuenta? No me di cuenta, ¿verdad que no? Y ahí tienes ya mínimo 50 dólares entre mi trailer y el de tu abuelo. A ver qué más buscamos para darle de trabajo. Y acabo de salir del lugar aquí donde vine a comprar los carteles que les dije que iba a comprar para el trailer. Y cuando chequeo el precio, porque no tenían precio, se los llevo a la muchacha y me dicen 60 dólares por cada uno, son 4. Y que va, si no recuerdo mal, yo los vi en Kenley como en 40 dólares aproximadamente, no estoy seguro. Creo que los vi en 40 dólares. Pero yo pensé, en Miami los hay, puedo comprarlo en Miami. Pero nada, ya lo compraré en Kenley ya cuando suba y lo pongo allá en Kenley. Ustedes saben que yo me pongo a hacer cosas por ahí en la carretera y lo haré en la carretera. No sé cómo está Elena. Y nada, señores, ahora que vamos a ir a Burger King, que el niño quiere ir a Burger King y yo también quiero probar, ¿cómo se llama esa hamburguesa? Que es la Impossible Whopper, que supuestamente no tiene nada de carne. No, es todo vegetal y todo. Todo vegetal. Yo no soy vegetariana, pero bueno, quiero probarla porque nunca he probado y todo el mundo está con esa hace rato. De frijoles. Está hecha de frijoles, dice Patricia. Yo no sé, pero bueno, quiero probarla porque todo el mundo lo Hace tiempo todo el mundo está con eso. Hace un tiempo atrás había tremenda locura con eso y yo nunca la probé y dije, bueno, vamos a probarla entonces. Así que vamos para Burger King a probarla. Señores, ya aquí en Burger King, mira, tremenda fila que hay. Y nada, solamente yo tengo curiosidad, señores, por la Impossible Whopper. ¿Está bien dicho, sí? Ajá. Dice Patricia que está hecha de frijoles. De frijoles. Yo no creo, yo creo que está hecho de vegano. Sí, yo lo vi. Y he escuchado... ¿No es vegano? Sí. ¿Es vegan? Los frijoles son veganos. ¿Qué es lo que tú crees que es? De la tierra viene. Patricia, yo creo que he escuchado que decían que esta como que tenía más sodio o más calorías que la de carne normal. Sí, creo. supuestamente como para que tenga más sabor le ponen más sodio, más cosas, más aditivos. Pero bueno, yo lo quiero probar, tú sabes, por curiosidad, no es por otra cosa. Ya que el niño va a pedir algo, ya la probamos. Miren aquí la Whopper, la más grande es. Para me help you. Hi, let me get you. Estamos aquí en la casa, miren aquí la hamburguesa. Vamos a abrirle para que vean. Estoy hablando bajito porque está la niña todavía durmiendo ahí, en el car seat. Miren, señor, está bien grande. Parece a mirarla, parece una hamburguesa real. Está como quemada. Vamos a ver a qué sabe esto, espérate. A mí sabe como otra hamburguesa normal. Huele también huele igual como si fuera real. Vaya, sí está buena. Sabe a verdadera carne. Bueno, señor Emel, esta es la Impossible Whopper y esta es la Whopper original, que la niña se está comiendo. Miren la diferencia, se ven casi igual. Al niño antes se ve. Miren la carne se ve igual. Está tampoco quemada, pero
Ahora el sabor. El niño me picó aquí en Brasil, deja probar este pedido que a mí me picó. No me gusta. ¿Sabe diferente? A mí sabe igual. Ajá, igualito. Ninguna diferencia. A mí sabe el mismo sabor la de frijoles, esa que supuestamente es de frijoles. Y la de carne, saben para mí igual. Y para mí también, es niño que saben igual. Yo siento que esa tiene un poco más sabor. Siento que esa tiene un poco más sabor. ¿Esta más sabor? Puede ser. La empozo. Un poco. Supuestamente esa como le ponen como más condimento y más aditivo para que tenga más... ¿Qué más pediste? Es lo mismo chicken nugget. No, no, esto. Los chicken nuggets saben a... Esto no, esto no A mí es me gustan bueno. más los chicken nuggets de McDonald's. No, saben como a pollo, sí. ¿Eso? Sí, pero por fuera. ¿Es de pollo? El crust no sabe a harina, sino sabe como a... A mí me gustan más los chicken nuggets de McDonald's, mejor. Elena, no. Sale de ahí que te vas a dar un La golpe, señora. vas a romper algo. Aquí me voy a despedir de ustedes. Quiero darle las gracias a todos ustedes por los videos. De verdad, gracias de corazón. De parte de la familia entera. Está de French. Miren cómo está Elena por allá, ¿no? Acabando con todo ya. Y nada, señores, gracias por todo de nuevo y ya saben, nos vemos en el próximo video.